Mi compañero de vida de Lucila Marvel, así que hay un raison d'être por la razón que estamos aquí en este salón hoy. Y para nosotros es un orgullo. La colección de Lucila es la cuarta colección de obra de una mujer que ha dejado y deja todos los días, extiende su legado en su labor a favor de las comunidades de Puerto Rico y que se escuchen esas voces que demasiado a menudo no se consultan a la hora de hacer intervenciones supuestamente para mejorar nuestra realidad urbana. Así que esa cultura, esa historia de consulta, pues tenemos aquí con nosotros hoy la madre de participativa y es la abuela. Ahora soy la abuela de yo creo que yo soy la abuela de muchos de mis estudiantes, yo sería la bisabuela. Estamos nos sentimos muy honrados de estar con ella aquí hoy y que ella forme parte del legado de nuestro campo y de la planificación, que hoy nuestro director del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, pues les hablará un poco más sobre la labor que estamos realizando en el archivo y apostando a aumentar la representación de mujeres como Lucila y que inspire a las nuevas generaciones a nunca darse por vencido. Vale. Buenas noches, creo que muchos me conocen, ¿verdad? Los que no, Jorge Pizarri, soy historiador, llevo ya casi 20 años enseñando la escuela de arquitectura, en la Politécnica ya. ¿Verdad? Y pues me han nombrado, ¿verdad? Me han hecho, no sé si la verdad, por el favor, la verdad que también es como un gran campo de diversidad en el Archivo de Arquitectura y Construcción. Y hoy, ¿verdad? Pues nos venimos aquí, gracias por estar con nosotros, nos venimos para celebrar precisamente que hemos recibido una nueva colección y creo que es una colección bien valiosa. Les voy a explicar brevemente por qué. Para empezar, puse casi estas dos fotos en contraste, o estas tres imágenes, ¿verdad? Primero un dibujo, que Lucila nos hablará de ese dibujo, eventualmente el dibujo de foto. En él fue que inspiramos la propaganda, el arte que hicimos para la clase, una imagen de lo que fue en algún momento la propuesta piloto San Dulce de la Anchieta. Resulta que mi suegro estuvo detrás de esto y yo le hice la pregunta en algún momento cómo tomaban decisiones. Y me dice, fácil, movíamos los edificios, movíamos las maquetas y hoy la gente, ¿qué gente? Las maquetas eran importantes, las formas eran importantes y por eso, porque no hay nada que contraste más entre esta actitud de los años 60 y la actitud o la manera en la que entonces la planificadora Lucila Marvel se acerca al tema de la ciudad. Un desafío. Claro, la colección, que es de lo que quiero hablar, abarca esos 60 años que ella hizo de experiencia de diseño participativo, de comunidad. La vamos a tener abiertas al público tan pronto como podamos. Pero de hecho, ya se puede consultar, porque tenemos un catálogo muy completo de todos los documentos. Eso nos adelanta muchísimo el trabajo para hacerla accesible. Y abre una ventana porque la que Atipul debe también entrar, que es el mundo de esas comunidades autogestionadas. Okay. No voy a hacer una presentación de esta presentación así bien puntual, con un estudio que hice, sino que voy a ir muy rápidamente. Yo no sabía en el proceso de que usted está empatizada con dos mis estudios. Porque es como, wow, ok.
eso no lo sabía, me interesó el proceso. Había estudiado arquitectura, como lo digo, siempre pensé, ya imagino como planificadora, pero que trabajó brevemente como arquitecto. Se estableció en Puerto Rico en mayo de 1959, vino con Tommy, con su primer hijo, y un poco después pues, obtuvo su maestría en planificación. Ya sabemos que ha sido profesora tanto de la Escuela de Arquitectura como de la Escuela de Planificación, como de la Escuela de Ciencias de la Información. Ha estado en muchos lugares, ha publicado varios libros, el más influyente, el más que me gusta y que lo traje para que me lo sirva. El dicen to what they say, es decir, escuchemos qué es lo que ellos tienen que decir, que como les decía, el modelo estaba de alguna manera pues ya cambia ese foco, porque respetó mucho la planificación modernista, o sea, el deseo de mirar como un Estado, y para mirar como un Estado tenemos que incluir demasiadas cosas. Y Lucila en ese libro lo que dice es que tenemos que hacer exactamente lo contrario, tratar de incluir lo más posible. Y a lo largo de su vida, pues no voy a enumerar porque es larguísima, se ha desempeñado como consultora, investigadora, en más de 100 proyectos que cuestionan precisamente y proponen prácticas alternas al urbanismo moderno, sobre todo ese urbanismo de tabla rasa que representamos a Mágica, que las alcaldías esa planificación desde arriba, como lo decimos muchas veces, porque son los planificadores de los arquitectos, los que toman decisiones, no que la gente está justo, porque ha parecido con el gobierno actual de pura casualidad. Y, ¿verdad? Tomando en consideración las comunidades autogestionadas, que abrazan, que no solamente se abarcan, que abrazan, que abarcan esos 60 años de experiencia en su documento, en el caso de la comunidad, porque el día de los estudiantes estaba muy contento, un mensaje de generosidad nos ha donado Lucila. Pues lo primero, ¿verdad? Yo quisiera hablar un poco del contexto. ¿Cuándo llegamos? Porque es que hay que entenderla en ese contexto, en el que llega un país que todavía, ¿verdad? En 1959, y esa parte del libro es maravillosa, ese contraste con un Puerto Rico que era paradisíaco, en este sentido, con unos paisajes maravillosos, con unas grandes casonas en el condado o en Ponce, pero al mismo tiempo con unos arrabales enormes, ¿vale? Lo que llamamos arrabales, que no es otra cosa que una comunidad autogestionada, nada más lejos de una comunidad espontánea, porque espontáneo no es nada, la gente planifica, aunque no tenga planificadores de su lado, para ver cómo se acomodan dos fotos muy significativas de dos lugares que ya conocen, ¿verdad? El área de Atorrey, el área, bueno, no Panito, pero muy cerca de la península de Canter y la Perla. Dos fotos de Edwin Costa que nos hablan de esa época previa a la que ella llega, y sobre la cual ya el gobierno había iniciado, ¿verdad? Y se caracterizó, nada como ese librito de Rafael Picó, de fotógrafo, celebrando los 10 años de planificación en Puerto Rico en el 1952, una vez creada la planificación, donde básicamente lo que está celebrando es 10 años de erradicación de arrabales. Otra cosa, lo que había ido era básicamente celebrando ese logro, como si fuera un gran logro. Y cuando Lucila llega, ya casi van 20 años de ese proceso, y de todas las contradicciones que generan. Ustedes saben que la modernidad es un acercamiento desde arriba, están treinados de muchas contradicciones. En toda esa obra, en toda esa colección de Lucila, yo creo que la pregunta, una de las preguntas principales, ¿verdad?, es si erradicar el barrio de la escuela. Así esa es la manera en que nos debemos acercar entonces a estas comunidades que, de nuevo, no imagen muy convincente de la planificación, buscando una casa del barrio para movilizar a las personas de manera forzada a los nuevos proyectos de vivienda pública de los años 50, una imagen a ella, el camino empeño. Pero eso es, si algo uno puede explorar, es esa pregunta que ya se hace en todo lo que va descubriendo en el mismo proceso de esa erradicación. Y
uno se preguntaría si desplazar a la fuerza igual, ¿verdad? Es algo que debemos celebrar, como se celebraba en los 60, como les decía, pobre Venezuela del Pablo en Francia. Pero como decía, no, la gente no pensábamos en la fuerza, pensábamos en la gente. Entonces, ya sí decíamos pues, como a grandes números, de una manera muy generalizada, hacia dónde vamos a desplazar estos 25.000 y estos 15.000. Pero no pensábamos en que se llama Juan Hernández, y tiene 3 hijos, y las tardes cocinan, hacen comida los sábados en su casa para atender el mismo barrio en donde habitan. O sea, esas cosas no se consideraban, o está cerca del trabajo, esas cosas no entraban dentro de la consideración. Y otra de las preguntas que también parece realizar muchas de estas es, bueno, desplazar a los habitantes de un barrio para qué tipo de lugar. O sea, es efectivo. ¿Por qué la gente escoge el barrio? A mí siempre me impresionó mucho esta cita que me encontré en un periódico del mundo, en una visita que hizo curiosamente James Wood, ¿verdad? Detrás del proyecto de Shangri-La, junto con el Corbusier, estuvo en Puerto Rico, invitada por Jaime Benítez, en el Parlamento de Puerto Rico. Y ella decía, viendo desde el aire, viendo todo ese panorama de urbanizaciones y de proyectos de vivienda pública, se preguntaba dónde ella hubiera preferido vivir. Digo, un periodista dice, ¿dónde preferido vivir en este Puerto Rico moderno, tan progresista de los años 60? Y ella dice, en la Pera. Por lo menos allí hay sentido de comunidad. Y la gente, por lo poco que tiene, pues va construyendo un lugar en el mundo. Cosa que no puede hacer cuando está en una urbanización o cuando está entonces en un proyecto de dignidad social, que fue la retención. Me parece bastante chistosa la cosa. El guardia Sevilla que estaba bien alimentadito, ¿verdad? Movilizando a la fuerza a toda una familia de Atorrey. Así que desplazarlos, pero ¿qué significa ese desplazamiento? ¿Qué significa quedarse sin esa pequeña casa y la que yo de alguna manera también atraviesa toda la colección? ¿Es la urbanización masiva? ¿Son los residenciales públicos la única respuesta posible? Esto parecería que sí. En ese esfuerzo de un Puerto Rico que se moderniza y trata de mirar todo como una mirada estrecha, a veces proyectada, por tratar de controlar, parecería que ese iba a ser el camino a seguir, lo sabemos por proyectos como Puerto Nuevo, lo sabemos por muchos de los proyectos públicos. Pero los 60, justo cuando llega Lucía a Puerto Rico, empiezan las preguntas, porque los resultados no son los resultados que se están esperando. Se empiezan a presentar problemas en el presidencial venezolano, se empiezan a presentar un montón de otros problemas en el presidencial Torres. O sea, empiezan a derrotar las contradicciones en cada una de las esquinas. Y nacen otros esfuerzos que venían un poquito antes, pero más arraigados en la zona rural y se empiezan a desplazar a zonas más urbanas, como el de ayuda mutua y esfuerzo propio. O sea que ya eso llega a la comunidad. Yo me encuentro un panfletito maravilloso en 1953 ese proyecto, donde ponían a la misma comunidad, los tenían todos de acuerdo para ayudarse a construir sus propias casas, era no solamente una manera de garantizar un techo, es una manera no solamente de habitar, sino de ser. Si no tenemos un lugar donde vivir, tener una identidad, es como tener una especie de barrio en tu propia tierra, ¿verdad? Al ser un hogar, no me lo imaginaba después del huracán María, puede ser una de las cosas más terroríficas que uno puede padecer. Y el programa de ayuda mutua ya empezó a como a centrar esas semillas, ese cambio, esa incomodidad, que tal vez, ¿verdad? Esas grandes ideas de individuos como habían nacido, planteando, tal vez es la trabajo de nuestro problema, tal vez es la trabajo del barrio, de la solución. Muchos de estos problemas, pues, precisamente de la vivienda que hasta hoy seguimos enfrentando como uno de nuestros mayores problemas. Así que hay algo de eso, hay algo de esa mirada. Y entonces en adelante, ¿verdad? Hay estudios, hay documentos, hay fotos, hay entrevistas, hay libros, hay conferencias que giran en torno a las distintas, en torno a los distintos proyectos en los que ya participó. Bueno, como quiero ser lo más breve posible, siempre digo que voy a hacer preguntas. Bueno,
quedó fuera. Por ejemplo, a revitalización, lo que significó el proyecto de revitalización del sitio. Yo sé que tú tuviste algo que ver en un momento, claro, la decana tuvo algo que ver con el proyecto de revitalización del sitio, que es un acercamiento completamente distinto, porque es aceptar que esto está ahí, y es un acercamiento completamente otro, porque necesitas entender la poética de ese espacio, las lógicas de habitar de esa comunidad, ¿verdad? O sea, ponerte en el lugar del interlocutor. Algo que, de alguna manera, este mundo extremadamente virtual en el que nosotros estamos viviendo, empieza a desaparecer. Empatía. Empatía en el otro. El que tú dices que vas, de alguna manera, a emancipar. Y eso fue el proyecto de la fecha. Yo espero que nos hablen un poquito y que transmitamos un poquito de lo que fue la experiencia del trabajo de la perla, que ya implicaba ese proceso de planificar al peso, no de arriba, sino precisamente el de abajo, como decía el Antonio cuando estaba en Lima, trabajando en los proyectos de vivienda. Las dos fotos que nacen de sus propios proyectos, de sus propias fotos, de sus propias imágenes, que esto es algo que va a ser maravilloso para nosotros, tener acceso a esas fotos, esas imágenes que ha ido recopilando a lo largo de todo su trabajo, con un antes y un después, con la misma calle, en el barrio, en la verdad, por la fe de que a veces no son los grandes gestos arquitectónicos, son los pequeños espacios, los pequeños gestos que realmente vienen a crear las grandes transformaciones en los espacios. Todos ellos que han trabajado arquitectos y arquitectos, han trabajado en los proyectos de comunidades especiales, eso les queda bastante claro. Entre sus documentos, que por supuesto, este cambio es un papel. Pues otras fotos más, ¿verdad? De la perla, por supuesto yo me identifico mucho con la perla porque se ve la perla, ¿verdad? En un barrio de la perla ahora es radical, una y otra vez, soldado muchas veces hemos estado con desplazarlo hasta la próxima. Y, claro, pero nada más les estoy dando como una visión muy general de todo lo que hay en esa colección documental, como puede ser, ¿verdad? También la experiencia de la media, que sabemos muy bien. Fue una de las peores tragedias que este país vivió en 1985, donde solamente quedó atrasada la comunidad, murió mucha gente en el proceso. Y cómo reconstruir un lugar donde se ha padecido tanto dolor, un espacio donde se ha atravesado por un proceso tan difícil. Así que también, ¿verdad? Podemos encontrar proyectos, no solo como el de la verdad, sino también como el de Ramírez y muchos otros que tienen una y otra vez que ver con el mismo tema. El derecho que tenemos todos a una vivienda digna. ¿Y cuál sería la que uno empieza a mirar así generales para hacer investigación casi infinitamente? ¿Cuál fue el resultado de hacer lo que Lucila propone en su libro? Escuchar a las personas, escuchar a la gente antes de decir nada. ¿Cuál es el resultado que ha ocurrido a lo largo del tiempo cuando las ideas están entonces atravesadas precisamente por esa especie de recolección de lo que ellos sienten o lo que ellos piensan? Es el lugar donde ellos quieren habitar, porque si nos vamos un poco a la idea misma de Heidegger de qué es el sentido de habitar, habitar y construir identidad, no lo podemos hacer, son una y la misma cosa. Y hasta ahí lo dejo, ¿verdad? Solamente esto fue como tres cositas muy generales de las cientos de cosas que pueden explorar en esta colección y de la cual estamos tremendamente agradecidos, ¿verdad? Ese es un custodio. Y solo me resta entonces presentar las tres personas que van a interactuar con el sistema. Yo no sé si te presente de la manera más adecuada, pero yo no quería hacer como una lista de las cosas que han sido pensar en lo que tú habías vivido a lo largo de todas, me imagino, todas estas caminatas. No se me olvidó el cuento de la receta. ¿Verdad? Así que nuestras invitadas, pero primero que nada, la doctora Omaira
Rivera Crespo, profesora de la Escuela de Arquitectura y autora junto a Luis Marisol, que está aquí con nosotros, de los últimos libros, de cosas que ha producido, de comunidades especiales, ¿verdad? Participación, adaptabilidad e interseccionalidad, que precisamente lo prologó la profesora Rivera Marvel, Erika Fontana, de la Escuela de Derecho. Muchas gracias por aceptar esta exposición. Pues muy recientemente, un libro de Inglaterra, pero que teniendo la política y de alguna manera investigado, investigando pública y la cultura se trata únicamente de planos. La cultura es estudiar espacios, es el lugar, ¿verdad? Si uno quiere estudiar la cultura, ¿verdad? Cómo construimos y establecemos nuestras relaciones con los espacios, y creo que allí vamos a estar a sus anchas. Y por supuesto nuestra decana, la doctora Ana Geora, que es autora de otras cosas recientes, a la autodizaje, y una comprometida, que es más que nos gusta, no solamente con la escuela, con los estudiantes y con su facultad, sino comprometida con la arquitectura sostenible y sobre todo con un diseño de comunidades que sean resilientes, que es algo que hace falta. La vulnerabilidad de bienestar, tenemos que pensar que no la vamos a hacer. Así que muchísimas gracias por estar presente y sin más, ¿verdad? Pues les cedo la palabra. Quien quiera empezar. Muchas gracias por estar aquí. Quería comenzar primero que todo diciendo gracias por esta oportunidad de estar aquí con personas que admiro tanto y con Lucila, que para mí es una gran maestra. Le tengo muchísimo cariño desde la primera vez que yo regresé a Puerto Rico y tuvimos la oportunidad de conversar, sentí su calidez, sentí su apoyo. He aprendido muchísimo de Lucila, ella es bien importante para mí y el libro Listen to What They Say es una referencia obligada, porque no solamente nos habla de espacios, nos habla de procesos. La vivienda no es una estructura, la vivienda es un proceso, habitar es un proceso, y como bien lo dijo el profesor Ricardi, habitar y construir van de la mano. Y eso es algo que se olvida mucho en esos procesos de hacer ciudad tecnocráticos, de arriba hacia abajo, donde pues se mueven maquetas, se toman decisiones con números, pero no se piensa en cómo realmente la gente habita y por qué tomar las decisiones que han tomado. Una de las grandes cosas que aprendí de Lucila leyendo el libro Listen to What They Say es esas conversaciones con la gente, más allá de cómo va a ser tu casa y cómo vamos a resolver tus problemas, dónde tú vivías, quiénes eran tus vecinos, quiénes era la gente que tenía cerca, cuáles eran tus lazos, ¿no? Tus redes de apoyo. Eso es algo tan importante. Ayuda mutua es un proyecto que se creó para resolver un problema de vivienda y para enseñarle a la gente a construir, pero la gente, como también cita Turner, ya sabían construir, ellos solamente estaban aprendiendo a construir de otra manera, ¿no? Y a crear nuevos lazos, nuevas redes, que los más fuertes fueron las que ya estaban creados previamente, y eso es a lo que más le da importancia aquí Lucila. El conversatorio se va a estar dividiendo en 4 ejes temáticos. Estuvimos decidiendo las preguntas en torno a esos ejes temáticos y entonces las tenemos preparadas. Va a comenzar la doctora Ana Georas, va a ser la primera pregunta. Luego la profesora Erika Fontanes de la Escuela de Derecho, y luego esta servidora va a continuar. Estas son solamente preguntas guías para estructurar la conversación, pero va a ser una conversación fluida porque queremos que sientan esto como algo más familiar, como así lo desea la profesora planificadora Lucila Marvel. El primer eje temático es sobre la aportación al Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, la aportación de lo que nos trae Lucila. Quiero destacar que aquí está Laura Rodríguez, que ella también estuvo ayudando aquí a
a Lucila, ¿no? Y con reunir toda esa información, que la primera vez que yo la vi, la primera vez que fui a su casa, me brillaron los ojos, como ya tenía todo esto tan organizado y sobre todo el darle información, ¿no? Todos los estudios que ella había hecho y es por eso creo que es una aportación importantísima al archivo. El segundo eje temático es sobre el rol y aportaciones de Lucila Fuller Marven en la planificación y la arquitectura. El tercero, sobre las gobernanzas y normativas y cómo eso influye en la planificación, en su forma de hacer, pero también cómo está influyendo hoy en día. Y el último eje temático será sobre los nuevos retos que enfrentamos, tanto retos que tienen que ver con la situación económica, social y la Junta de Control Fiscal, lo que tiene que ver con el cambio climático. Así que vamos a comenzar con la doctora Ana Geora con la primera pregunta que tenemos por aquí. Aportación al archivo. ¿Cómo su aportación como planificadora, mujer y con metodología de intercambio comunitario contribuye al archivo? Bueno, antes que nada, antes de contestar esta pregunta, quisiera saludar a todo el mundo porque realmente es todo esto en cuanto a Kipur es un honor para mí que quisiera aceptar el trabajo. Se vació un closet enorme. Tengo que decirlo. Y estoy bastante emocionada con la actividad esta noche. Primero, estamos en un salón nombrado por Tom. Gracias, José, por estar aquí. No puedo gritar, saludar a todo el mundo aquí esta noche, pero yo he cruzado en los 60 años camino con tantas personas aquí esta noche y les agradezco mucho por estar aquí. Hay 3 sillas aquí al frente, standing. Y alguien quiere. En algún momento, antes de contestar la pregunta, yo iba a explicar un poco del dibujo, el flyer que se hizo para esta actividad. Si ustedes lo han leído, porque tiene que ver con mis años de estudiante en la Escuela Graduada de Planificación. Llegué en 59, entré en la Escuela Graduada de Planificación en 68, cuando era la escuela nueva. Entonces era un currículo tremendo, fascinante, un grupo de profesores excelente. Entonces yo escogí el campo de planificación social para estudiar, porque realmente como estudié arquitectura como mi bachillerato, eso decidí con eso el trasfondo urbano, vamos a decir, pudiera combinar bien el aspecto social con el aspecto del ambiente construido por el hombre. Entonces, un profesor de sociólogo y planificador, Howard Stanton, enseñó un curso sobre la teoría de los grupos pequeños en la sociedad, cómo ellos se mueven, cómo ellos están afectados por los sistemas de poder en cualquier sitio. Y entonces, como una asignación de un fin de semana, él envió a todos los estudiantes, uno por uno, a quedar, lo dejó en uno de los áreas de asentamiento popular, para no decir arrabal, porque arrabal es una palabra que quita el valor y negativo. Entonces, se dejó un viernes por la tarde cada estudiante en un sitio, Dr. Howard Stanton. Entonces, él me dejó en la comunidad Figueroa que empieza al sur de
de 3 palmos por allá y sigue hasta el caño en aquel entonces. Y nos dejó con instrucciones de buscar sitio de quedarse, dormir, comer, y él vendría el domingo por la tarde a recogernos. Entonces, pero lleva 25 centavos en su bolsillo por si acaso hay un problema y tiene que buscar un teléfono público y llamarme si hay un problema. Nos vemos entonces, profesor, muchas gracias. Entonces, no hay tiempo para entrar en detalle, pero por fin, desde el kiosco de Yeye en una esquina, ella me mandó a la casa de Coco en otra esquina, porque dijo que creo que Coco tiene un cuarto vacío detrás en la parte trasera de su casa. Toqué la puerta de Coco, como a las 5 de la tarde me quedé allá a 2 noches. Entonces, y de verdad fue un cuartito de madera trasera con la cerradura era un gancho sobre un clavo, nada más, y una letrina afuera también. Entonces, la casa se llenó el viernes por la noche para ver quién estaba quedando en la casa de Coco. Las cosas siempre funcionan en 2 direcciones de interés. Entonces, el sábado por la mañana, yo dije a Coco, ¿qué puedo hacer para ayudarte, Coco? Porque tú me estás ayudando. Ella dijo, bueno, tengo un novio, pero no lo puedo ver los sábados porque tengo que cuidar a mis 3 hijos. Entonces yo dije, pues yo puedo cuidar a los hijos y usted puede salir con su novio. Muy bien. Entonces, por la tarde caminé por el barrio con los 3 hijos. Había 12 melos de como 9 años y Junior. Junior tenía 14 años. Entonces, pasamos por la escuela donde ellos hicieron baloncesto, todo. Aprendí mucho de cómo los niños usan su barrio, su propio barrio. Entonces pasamos por la marquesina de una señora que estaba vendiendo dulces. Entonces, los niños mirando los dulces que costaba 1 centavo, 2 centavos, lo que sea. Entonces, ¿ustedes quieren comprar dulces? Y, sí, cómo no. Junior me miró, lo veo todavía, me miró, y dice, pero no podemos comprar dulces, no tenemos dinero. Yo dije, bueno, yo por casualidad tengo 25 centavos en mi bolsillo. Y él me miró y me dijo, usted nos dio una mentira. Una mentira. Usted nos dijo que no tenía ningún dinero y por eso tenía que conseguir sitio de quedarse y comer y no se debería decir mentiras. Entonces, mire, Junior tenía toda razón, completamente. Y esa fue una experiencia transformadora para mí, porque eso es lo que explica. Damián, gracias por el póster, el flyer. Por eso es el cuento de los 25 centavos. De verdad, desde entonces yo dije, es decir la verdad, porque todo en estos barrios, el gobierno no lo dice la verdad, y ellos muchas veces no lo dicen la verdad también, de la realidad de su existencia. Y por eso hay tanto cynicismo en los barrios. Anyway, eso es el cuento de 25 centavos y lo he utilizado hasta ahora. Me hace cualquier pregunta y lo voy a mencionar. Pues eso lo quisiera. Yo creo que ya contestaste la pregunta. Repite la pregunta. Estás en el archivo porque nos estás mercadeando una verdad ética, moral de que siempre tenemos que ser honestos. Pero te hago la pregunta. ¿Cómo su aportación como y me encanta que desde de entrada estás retándonos a llevar a cabo nuestras actividades de otra forma, but bueno, to listen to our guests first. Aquí estamos. ¿Cómo su aportación como planificadora, mujer,
y con metodología de intercambio comunitario contribuye al archivo. Bueno, y honestamente, para contestar a esa pregunta, yo pensé, yo tengo que hacer una evaluación de todo lo que está en el archivo para ver peligros naturales. Eso ellos no están mirando, ellos no entienden, no están entendiendo que el futuro no es mañana, el futuro es en 10 años. El reloj sigue trabajando y aparentemente ellos no saben que sigue subiendo el nivel del mar, que sigue ocurriendo deslizamientos. Todas las semanas hay una inundación, hay un deslizamiento, no como mames, pero tenemos que empezar a entender el futuro. Ahora, la primera cosa que yo haría, si yo era gobernadora, no reina, pero gobernadora, porque That's right, if I were king, different nations. Exacto. No, pero pensando, yo haría un ejercicio a nivel toda la isla para establecer la visión que queremos. ¿Quiénes vamos a soñar? Eso lo hicimos en el Caño Martín Peña. Eso lo hago cuando tengo la oportunidad con no importa qué grupo, cuánta gente, nunca he hecho a nivel de todas las comunidades de la isla, pero es posible. Todo el mundo conoce el Oregon Experiment. Se hizo en Oregon para la ciudad de Seattle. Fue un éxito y sigue haciéndolo. Ahí lo han hecho en otros sitios también. Es posible. Y hoy día con la computadora, los niños en la escuela, todo el mundo pudiera participar en elaborar, expresar cuál es su visión. Es un sueño. Y la visión del Caño Martín Peña está expresado en el presente, si como hubiese ocurrido ya. No es hará, no es futuro, es. Ya se escribe como lo hemos logrado, qué es lo que queremos ser, qué es lo que vamos a hacer. Anyway, eso es la primera cosa que yo haría. Y todos los profesores de esa escuela de planificación, pueden hacerlo con sus estudiantes. A ver, yo hice un taller una vez con 50 personas auspiciado por la Junta de Planificación, porque en algún momento ellos estaban interesados en la idea de establecer una visión para Puerto Rico. Había diferentes informantes claves, stakeholders, personas interesadas de diferentes sitios, sector privado, sector civil, sector con fines lucro, sector sin fines lucro, las fundaciones, etc. Y todo el mundo se participó en escribir su visión. Entonces cambió. Y había eso fue en la década de 90, había una frase común entre las 50 personas. Queremos un Puerto Rico verde. ¿Quién va? Hay consenso para un Puerto Rico verde. Sí, pero algunas personas quisieran un Puerto Rico verde por sembrar un árbol aquí, un árbol aquí y un árbol aquí. Otros quisieron un Puerto Rico verde, una isla verde, por proteger los bosques, por proteger la costa no construida, etc. Pues establecer la visión es algo que no hay hoy día. No he hablado de líderes, no hay, en mi opinión, humilde, no hay líderes para llevarnos al futuro. Los estudiantes, están en las manos de los estudiantes. Estamos aquí esta noche, se mencionó la vieja guardia. Pues ya, la vieja guardia está lista para como pasar. Y eso es así en las comunidades.
Los líderes de las comunidades están cansaditas. Sabe que es trabajar 5 años como un líder en Caño Martín Peña. Por fin se va a hacer el contrato para empezar la primera dredging, sí. Es importante. La cosa coge mucho tiempo. Hacer mejor sería Dragado. Yo voy a compartir una cita del libro que creo que para los estudiantes que están aquí, ¿no? Ya que vamos a pasar la batuta y enganchar los guantes, vamos a enganchar los guantes. Del libro de ella que creo que resume esa diferencia que tú traes a nuestro archivo, ¿no? Yo creo que esto lo resume. En vez de empezar con la idea grande, saber a conciencia durante todo el proceso, que es en el detalle y en ese pequeño módulo del hogar unifamiliar, que ahí es que se arranca para hacer comunidad y hacer ciudad. A house is the setting for creating a home. It is the place where both planning and community development impact upon the family and the individual, be it in the urban or rural context. Housing is the micro setting of planning's macro reach. From a comprehensive planning view, the challenge for the social planner is to work within the continuum where the plan is a means to a better quality of life as enjoyed in one's home and community. Y me gustaría añadir a eso un poco una perspectiva planetaria. Muy bien. De los derechos de la naturaleza. Perfecto. Que creo que esa comunidad nos toca a todos ante el calentamiento global y la devastación que hemos causado nosotros como seres humanos y como nosotros la seducción del hormigón y como nosotros entendemos que debemos edificar cada esquina del solar que nos toca, ver si nosotros podemos empezar a conceptuar esa unidad de hogar que nos toca a todos en nuestro hogar, ser hogar para los otros especies del planeta y que en ese pequeño terruño que nos toque hagamos hogar para las abejas carpinteras, que hagamos hogar para las mariposas, para los pájaros, para los microorganismos en el suelo debajo de nuestros pies y que por favor no olvidemos que la comunidad es mucho más amplia que nosotros los seres humanos y que tenemos que ayudar al planeta a sanar y que el diseñador quizás el gran orgullo debería ser ocupar menos del solar que nos toque y vivir en unos espacios más compactos porque sabemos que tenemos que albergar a múltiples otras especies que andan este camino con nosotros. Pues bien importante. Lo creo que fui a la misma conferencia de Erika hace 2 semanas, ¿verdad? Y donde se habló de los derechos de la naturaleza. Y realmente ella mencionó los derechos de la comunidad. Sabemos que la Constitución de Puerto Rico tenía los derechos de la vivienda. El gobierno federal se quitó eso de nuestra Constitución, pero estaba en el original. El concepto de derechos es más amplio que las leyes creadas por el hombre. Y es algo, la dimensión planetaria es absolutamente necesario. Mi tío, Buckminster Fuller, escribió un libro que el título es Utopia o Oblivion. Si no buscamos utopia, estamos eliminados. Vamos en esa dirección, hay urgencia y tenemos que empezar a trabajar en forma colectiva. No hay duda. So, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a
Preguntas. Preguntas. Ahora a escucharlo. Hola, Jacqueline, ¿cómo estamos? Rapidito. Y quisiera hacer una pregunta que sea valiosa para todo el público que está aquí, que no sé cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen, y yo soy ajena, y llegué tarde porque no sabía dónde estaba, porque yo nunca había estado aquí. Así que soy novata en esta escuela de arquitectura, pero tuve la gran oportunidad de compartir con Lucila en la Junta de Habitat for Humanity. Así que ella, aunque en esta época no era mi profesora, era mi colega en la Junta, me siento como que sí fue para mí una profesora sobre todo en la parte de planificación estratégica y la importancia del respeto a la persona y al proceso de conducta de gestionar una ayuda. Y aprendí eso que ella dijo de que la ayuda va en ambas direcciones, y el conocimiento y el aprendizaje va en ambas direcciones, es absolutamente cierto. Y yo pienso que yo aprendí mucho más de lo que yo pude dar. Pero bueno, la pregunta. Yo tengo dos preocupaciones que me parecen, una de ellas nace, voy a hablar de la primera, una de ellas nace en una reunión, en una actividad social, donde tuvimos la gran oportunidad que viniera la Junta Internacional de Habitat for Humanity Internacional, vino a Puerto Rico. En esa época estábamos terminando la rehabilitación de un condominio. Entonces, parte de la propuesta es que tenemos que cambiar nosotros, porque nosotros no podemos reconocer a un pájaro como un co-ciudadano. No podemos reconocer un árbol, más difícil aún un árbol, que no comparte nuestros ojos, la nariz, las cosas similares que compartimos con un perro, un gato, un pájaro. El árbol no lo tiene, y la humanidad tardó muchísimo en entender cómo funciona un árbol, y entender que un árbol es un ser vivo y es ciudadano. Y si no cambiamos esa actitud, no vamos a cambiar cómo trabajamos como profesión y qué necesitamos, cuál es el pietaje cuadrado que necesitamos para vivir bien. Christopher Alexander decía que todo hogar tiene que tener un árbol con un banquito. Yo hice el banquito en mi casa y sembré el árbol. Destrocé la mitad de mi patio, levanté todo el hormigón que habían tirado en 80 años y puse tierra y grama. He visto un coquí rojo en la parada 18 de Santurce en mi patio, que son de los más raros. Me llegan mariposas monarcas a la parada 18 en Santurce. El poder de sembrar un árbol, de romper el hormigón, de empezar a ponderar, como decía Christopher Alexander, lo decía Henry David Thoreau. Él vivió uno de los grandes pensadores, que es más leído que Emerson, a nivel internacional, uno de los grandes pensadores de la filosofía o ecosofía. Él vivió en una cabañita. Emerson lo hizo viable porque era dueño de la finca y no tuvo que pagar hipoteca, pero vivió en una cabaña chiquitita y abogaba porque nosotros debemos vivir afuera. Porque en mi casa siempre tengo que estar bajo un techo de hormigón. Porque no puedo estar, porque la copa del árbol no es mi techo. 60% de mi tiempo de cada día. O sea, yo creo que necesita también repensar que nosotros vemos como lo que es un habitat, para ver si podemos repensar el pietaje cuadrado que necesita un ser humano. Pero hay que legislar, porque si no, no lo vamos a cambiar. Si me perdona. Buenas noches. Yo quiero agradecerle a Lucila el regalo que es el transferir su colección a la CUCU. Gracias. Yo soy investigadora de vivienda. Con nosotros. Yo soy investigadora, mi tema de investigación es la vivienda. Y precisamente la vivienda de los trabajadores. Entonces aquí se han hecho una serie de cuestionamientos que necesitan que miremos al pasado para quizás empezar a poder entender cuáles fueron esas soluciones, cuáles fueron las cosas que no funcionaron, cuáles cosas sí funcionaron, ¿verdad? Estamos hablando de cuánto espacio necesitamos para habitar. Las casas de ayuda, ayuda mutuo esfuerzo propio eran de 20 por 20. Las casas de la PRA anterior, 1930, eran de 18 por 18, 20 por 20. Hemos podido vivir en espacios reducidos, hemos podido vivir en espacios donde, como
como vivimos en el trópico, el espacio exterior habitable es posible, pero también necesitamos que los arquitectos investiguen y que los planificadores investiguen y que nos hagamos esas preguntas. Y también quiero agradecerte tu activismo, porque creo que precisamente el reconocernos como entes políticos en el buen sentido es bien necesario para impulsar esos cambios que estamos discutiendo hoy. Así que yo estoy loca por meterme a tu colección. Va a haber fila, va a haber fila. Sí, yo primeramente agradecer por todo el esfuerzo para tener este conversatorio. Yo creo que hace falta mucho más a menudo. Pero ha traído a mi pensamiento, los comentarios de esta noche, de varias cosas. Cuando habla de metodología, creo que lo que tú estás realmente es una filosofía. Y que esa filosofía se refleja en un pensamiento y la expresión físicamente de ese pensamiento. Durante todo este conversatorio siempre me vuelve un tema que siempre me encanta decir, que es Back to the Future. Y creo que nosotros hemos perdido una memoria colectiva. Por desgracia, yo miro a Puerto Rico en términos milenarios, no décadas y siglos y lo demás, por lo que ha estudiado más de 50 años aquí. Y que cuando habla que no hay una solución, la idea que Puerto Rico también es una isla homogénea es erróneo. La realidad ambiental de Utuado no es el mismo de Río Grande, ni es el mismo de Aguadilla, ni es el mismo de Salinas. Así que no puede tener una solución. Yo recuerdo cuando yo vine a Puerto Rico en 72, un arqueólogo que trabajaba en el gobierno me decía, Puerto Rico es bien pequeño, una isla pequeña, ¿sabes? Comparándolo al mundo. Entonces, yo había pasado por todos los municipios de Puerto Rico y yo dije, yo te voy a dejar en Utuado a pie, camina a mi casa en Viejo San Juan, cuando llega me diga qué pequeño es Puerto Rico. Yo creo que a veces perdemos la riqueza que existe en esta isla, la diversidad, las oportunidades. Como ha dicho, no hay una solución, hay múltiples soluciones, pero también hay que tener esa filosofía y esa perspectiva de ver una historia colectiva de cómo el ser humano ha bregado con esta realidad que es único. No es Saudi Arabia, no es Wisconsin, no es Tierra del Fuego, es Puerto Rico. Silvia. Bueno, yo quiero agradecer, unirme a todo el coro de agradecimiento por esa donación, pero desde la antigüedad las donaciones implican una responsabilidad del que recibe ese regalo. Así que yo espero que esa colección sea usada, examinada, como me está proponiendo, como Jorge sabe que tiene que hacer, y empezar un taller sobre eso enseguida. Lo mejor que puede hacer una colección es tener vida insuflada cuando hay un taller ya de proyecto. Un comentario nada más. En el año que vino Lucila a Puerto Rico, en 1959, en la Universidad de Puerto Rico había un debate sobre lo grande y lo pequeño. Y Leopold Kohr decía que less is more, ¿no? ¿Eh? Y siempre estaba con el paradigma de lo pequeño, que era en contra del grano de Estados Unidos con la publicidad, con todo lo que era grande, o sea, tenía que ser inmenso todo para ser valioso. Yo por cosas pequeñas. Y me gusta añadirle a less is more, yo siempre le pongo para mis estudiantes, less is more work. Hay que
eso es la mentalidad de los grandes. En un momento, pues, hizo que tomásemos terribles decisiones. Aquí en todos lados. Ahora es pensar en lo pequeño. Como el perfume, el mejor perfume viene está con eso. La mamá de las cosas de la unidad. La solución de Leopold para el futuro de Puerto Rico era dividirlo en no solamente un gobierno, pero como 7 estados. Y en lugar de tratar de ser de resolver el problema de territorialidad. Tenía ideas muy interesantes, pero él tenía toda fe. Recuerda, el Duque de Buen Consejo es una de mis novelas favoritas, ¿verdad? Su solución para las comunidades marginadas, autoconstruidas, era mudar un duque, pero un señor rico, a Buen Consejo, la organización aquí, y darle un palacio de donde vivir, pero ese señor tenía que usar la barbería, usar el bar, comprar su cafecito, sus niños tenían que ir a la escuela, y poco a poco la integración de diferentes clases de la sociedad en el mismo sitio iba a producir mejoras. No he hablado esta noche porque no se puede seguir, pero el problema de poder, realmente, motivación para el libro, seguir ayudando a dar voz a la gente que no tiene voz y no tiene voto o tiene voto cada 4 años, darle poder para que pueda participar, porque su voz es tan igual a cualquier otra voz. Y eso no está entendido en Puerto Rico. Y tenemos que seguir trabajando. On that note, gracias, Mario. por unirse a esta actividad y a todos los que están aquí de la comunidad de la escuela, que es como una gran familia, y todos los que no llegan aquí, nuestras puertas siempre están abiertas. Hay una nueva colección, hagamos fila para empezar a estudiar todo lo que hay ahí.